Coaching empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. La disculpa es una herramienta muy poderosa en las conversaciones o en la comunicación efectiva porque nos ayuda a reparar precisamente la confianza. Y la confianza, como lo hemos mencionado antes, es la base o uno de los pilares principales para formar equipos de alto rendimiento. Mark Matthews decía que pedir disculpas no siempre significa que estás equivocado, solo significa que valoras más la relación que tu mismo ego. Y es que pedir disculpas precisamente tiene que ver con nuestro ego o con poder abatir ese orgullo que a veces sentimos por no reconocer que nos hemos equivocado. Es reconocer que no somos perfectos, que somos perfectibles y que podemos fallar con algunos compromisos y no pasa nada, ¿no? Al contrario, se pueden hacer más cosas para poder reparar esa confianza. A veces es difícil, dependiendo del daño que se haya provocado o el tipo de compromiso que se haya roto, pero por supuesto que sirve y sirve mucho para reparar esa confianza y sobre todo esa relación con las personas. Para hacer esas disculpas o una disculpa productiva, sobre todo en las organizaciones lo ocupamos mucho en la comunicación efectiva, como decía, hay que saber o tiene una estructura para saber pedir una disculpa productiva. No es solamente decir discúlpame y ya, eso no es muy genuino y la misma persona que recibe esa disculpa no te lo va a reconocer como tal y no va a funcionar para lograr el objetivo que decíamos, que es reparar la confianza con la otra persona. Lo primero es determinar cuál es el objetivo o el propósito que tienes al pedir una disculpa productiva. Es primero reconocer o darte cuenta que realmente tienes el interés de disculparte y sobre todo de reparar la falla que tuviste o que tuvimos y la afectación que tuvimos en la relación con esa persona. Es un poco rescatar o sanar la herida que provocamos, ¿no? Es primero reconocer que ese es el propósito. No se trata de entrar a una discusión o de poner excusas a mi falla, a mi falta de cumplimiento, sino más bien de realmente reparar esa falla. Lo siguiente es crear un contexto apropiado. La disculpa no la vamos a dar cuando tenemos prisa o cuando estoy hablando por teléfono. Tiene que ser realmente un momento importante porque así la otra persona también lo va a entender y lo va a valorar mejor. Es tener el lugar y el momento apropiado para poder hacer la disculpa productiva. Lo otro es el otro es reconocer el compromiso previo, es decir, recordar cuál es el compromiso que yo había hecho contigo y obviamente asumir la responsabilidad de esa promesa que yo había hecho y que no cumplí. Es recordar ese compromiso para estar en el mismo canal con la otra persona. A lo mejor la otra persona ya ni siquiera se acordaba o si se acuerda pero lo recuerda de diferente manera. Es importante aclarar eso antes de hacer la disculpa. Lo siguiente es admitir que no se cumplió, que no cumplí con ese compromiso, asumir mi responsabilidad por la falta de ese cumplimiento a ese compromiso y explicar el por qué no pude cumplir con ese compromiso. Ojo, esto no se trata de justificar, sino de compartir la experiencia que tuve al vivir algún momento en el que me impidió poder cumplir con ese cumplimiento. Repito, no es justificar y la explicación realmente es importante tener claro que no debe de tener ese tinte de justificación para disminuir a lo mejor un poco mi falta de compromiso en ese momento. Se trata de explicar la experiencia y compartirla para encontrar una solución. Ese tiene que ser el objetivo al asumir nuestro compromiso, o aceptar esa falla que tuvimos. Lo siguiente es indagar sobre cuáles son los prejuicios que causamos a la persona, es decir, preguntar realmente cuál fue el daño que te provoqué. Te retrasé en tu trabajo, no pudiste cerrar ese trato con el cliente, no pudiste avanzar en ese proyecto por yo no haber cumplido con esa junta, con ese reporte, con ese proyecto que te había prometido, ¿no? Es primero ofrecer también una reparación sobre ese prejuicio o ese daño y obviamente aceptar un nuevo compromiso también para poder resarcir un poquito la falla o el daño o perjuicio que te haya provocado.
Y finalmente es aprender y prepararnos para el futuro. El objetivo principalmente de las disculpas también, aparte de reconocer que fallamos y tratar de resarcir la falla, es aprender para que no nos vuelva a pasar. Recordemos que las disculpas no están destinadas a cambiar el pasado, eso ya pasó, ya lo hicimos, pero sí para cambiar el futuro. Se aprende mucho de esas experiencias y es la idea, y eso ayuda mucho a construir las lealtades en las organizaciones, aunque hayamos fallado.